La liturgia de Nuestra Señora del Pilar, la primera aparición de la Virgen, pero además en carne inmortal, a orillas del río Ebro, el 2 de enero del año 40, sobre aquella columna que dice la tradición que la misma Virgen puso y que se conserva y es el eje central de toda la devoción a Nuestra Señora del Pilar. Por ese motivo creo que es importante que hoy, en esta fiesta, existan 3 lecturas, una del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, por la solemnidad de la fiesta que celebramos. Nos hemos convocado para, diríamos, acariciar, besar a la Virgen María, nuestra Madre. Ella es el arca de la nueva alianza. Ella es proclamada dichosa y bienaventurada porque ella es la luz de la nueva evangelización y ella es la Madre de Cristo, Madre nuestra. Ese regalo que Cristo nos dio el día de aquel Viernes Santo de la historia, mirando a la Madre y mirando a Juan Evangelista. Creo que este es el bello regalo de Cristo a la humanidad. Nos regaló a su Madre. Y como toda madre tiene una obligación de querernos como hijos, como quiso a Cristo su Hijo. Y a lo largo de todo el acontecer de la historia de la Iglesia, María sigue siendo en medio de este mundo como una luz, como una madre que nos abraza y que nos acompaña en este largo trayecto, en este valle de lágrimas. Creo que la primera lectura que hemos proclamado del libro de las Crónicas, cuando los hombres y mujeres de Judá, toda aquella gente llevan el arca de la nueva alianza, organizan una fiesta, caminan por el desierto y entonces María es ese arca de la nueva alianza porque en ese arca está Cristo, en ese vientre bendito está Cristo el Señor. Queremos hoy contemplar esta realidad cuando dicen que llevaron el arca de Dios y lo colocaron en el centro de la tienda. El arca de Dios es María, colocado en el centro de la historia de esta tienda de la humanidad, para ser como columna firme y segura en medio de este mundo y de esta sociedad. Es más, nos dice el texto cómo después de esta lectura del libro de los Hechos, contemplamos el día de Pentecostés, apiñados en oración junto con María, reciben la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salir al mundo a hablar de Cristo, el carisma de la Iglesia, de que Cristo ha muerto y ha resucitado. Y es el Espíritu Santo el que da un impulso a aquellos hombres temerosos y miedosos, y María es la que los convoca en la grandeza de la fe. Siempre que estemos con María, tenemos la seguridad de que el Espíritu de Cristo se realiza en nuestra vida. No es María un ser aparte de la historia de la humanidad o de la Iglesia. María es la garantía de que el Espíritu de Cristo ilumina nuestra vida, nos alienta por el camino de la vida. Contemplamos la figura de Santiago, cansado también del camino de la evangelización, hacía poco además, se siente abatido, pero le garantiza a María su presencia. Y allí, en medio de los ángeles, en aquella columna, María la alienta para que siga predicando el mensaje de salvación a toda la humanidad que él encontrará en su camino. Aquella columna que es símbolo de la columna de fuego, aquella columna que guiaba al pueblo de Dios a través del desierto una vez que salieron de la esclavitud de Egipto, y cuya columna en la oscuridad de la noche les iluminaba.
y en el calor del día era una sombra que les cubría para poder caminar. María es esto, es la columna firme de Cristo que en la oscuridad de la noche nos ilumina para que acertemos a caminar, y en la claridad del día, cuando el bochorno acierta nuestra vida y arrecia nuestro caminar, sabemos que contamos con esta sombra de amor que es la Virgen María, nuestra Madre. Por eso no olvidéis que la Virgen no es un objeto de adorno dentro de la estructura de la Iglesia y dentro de la historia de la salvación. María no es una madre que queremos cambiar y de manto, de vestido. No es alguien que podemos manejar a nuestro antojo y poner en sus labios nada que nunca ha dicho. Dejemos que María nos hable al corazón a cada uno de nosotros. Ustedes están en un lugar de Agravantán y cuando contemplan una imagen de la Virgen, mírenla de frente. No se dejen seducir por los falsos profetas que puedan alentar nuestro camino en este lugar. Dejen que la Virgen les hable y encuentren en la Virgen esa columna firme que en la noche oscura de la vida nos va a iluminar. María es luz que ilumina al hombre en el caminar de su historia, en este valle de lágrimas. Y María es también esa columna firme que da sombra, que da quietud, que da silencio a tu corazón. María es la fuerza de Dios que nos invita a orar para que el Espíritu Santo transforme toda nuestra vida. Hemos escuchado también el Evangelio, cuando aquella mujer del gentío aclama a Cristo: bienaventurado el vientre que te llevó. Aclama a Cristo y de una forma indirecta aclama a María. Cuando Cristo le dice que bienaventurado es el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Podemos invocar a la Virgen en el Pilar, en Zaragoza, aquí en Medjugorje, donde fuere, pero realmente, si no cumplimos la palabra de Dios en nuestra vida, que es palabra viva, esa palabra de Dios que nos va marcando, diríamos que es la columna que tenemos para leer el deseo de Dios. Estamos fuera de un profundo amor a la Virgen, nuestra Madre. Yo os invitaría en esta mañana, queridos fieles, a que hagamos esta oración, la repitamos, la que hemos dicho antes en la colecta. Que María nos conceda fortaleza en la fe, que seamos creyentes recios, osados en este momento de la historia. Que el Espíritu Santo, como impulsó a aquellos hombres en aquel cenáculo atrapados por el miedo, también nos impulsa a nosotros, María, esa fortaleza para no tener miedo, para caminar alegres, porque es el Espíritu quien nos guía, para caminar en medio de tantas dificultades, en una sociedad corrupta, corrompida, en una sociedad donde vemos que las cruces aparecen por doquier, catástrofes, problemas políticos, problemas morales, tantas realidades. Por eso creo que hoy más que nunca, en este momento de la historia, necesitamos fortaleza en la fe, una fe seria y recia, no una fe comprada por oraciones vacías, sino una fe vivida bajo el impulso del Espíritu Santo, con rectitud, con coherencia de vida. Esta es la fe que nos pide María en este día y en este lugar de Garabandal. Una fe recia, que nos fortalezca a ella, la fe que necesitamos para afrontar este momento de la historia. Y además, sin temor ni miedos. El Espíritu rompió el miedo a los discípulos que estaban en unión con María. Cuando estamos en una auténtica unión con María,
no podemos tener miedo a la Agenda 2030, ni a esta sociedad, ni a este mundo que con pasos gigantes quieren quitar a Dios de en medio, porque Dios es la voz de su conciencia. También hemos pedido que nos dé seguridad en la esperanza. Nosotros caminamos con un proyecto final de la vida, que es estar con Dios un día para siempre. Y creo que hoy es un día también para pedirle a la Virgen, nuestra Madre, en su advocación del Pilar, que nos dé la seguridad en la esperanza, para que la esperanza anime nuestro camino. Como los caminantes cuando van peregrinando a cualquier lugar, Santiago de Compostela, Santo Toribio, Tierra Santa, etc., nosotros también seamos los caminantes de este momento de la historia, en este valle de lágrimas, pero siempre con la seguridad que ella nos guía, que María es la columna que nos guía y que nos brinda esa seguridad, como brindó la seguridad a aquella comunidad de discípulos atemorizados y encerrados por miedo a los judíos. Pues que María también nos dé esta seguridad para caminar y para vivir la fe con todo realismo y además con toda fortaleza, con la seguridad de que al final del camino ganaremos el gran jubileo de la historia, que es nuestra propia salvación, unidos a la figura, como no, de una madre que ha preparado la mesa del banquete celestial para cuando lleguen los hijos redimidos en este valle de lágrimas. Y por último le hemos pedido también que nos dé constancia en la caridad, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en la caridad. No podemos caminar de espaldas de unos de otros. No podemos caminar cada uno con su mochila en el trayecto de este peregrinar por este mundo. Tenemos que caminar con el zurrón, es decir, con nuestra vida misma abierta para compartir lo mucho o lo poco que tengamos y para hacer el trayecto más llevadero. Vivimos en una sociedad marcada por la guerra, por el odio, por las mentiras de nuestros políticos, en una sociedad que atenta contra la gran verdad de la vida, que es la dignidad del hombre, de su cultura, que olvida una sociedad que Dios creó hombre y mujer, para que amemos la vida, respetemos la vida desde que es concebida hasta el ocaso de su final. Y este es el mensaje que hoy la Virgen del Pilar, esta columna firme, nos trae a esta comunidad. No podemos vivir ajenos a un mundo, a una sociedad. Yo es que no veo la tele, yo es que no, que tú tienes que ver las cruces que se asoman en la historia de la humanidad. Tú tienes y yo que ver las serpientes venenosas que atentan hoy en el trayecto de nuestra vida, y tenemos que verlo esto para mirar esta cruz de Cristo y ser curados en el abatimiento de la vida, en el miedo, en el temor. Queremos caminar con la seguridad de la esperanza, sabiendo que este Señor Jesús, que es nuestro Dios, que resucitó al tercer día y que inmolamos cada Eucaristía en este altar. Creo que este es el gran mensaje de María, nuestra Madre, en esta fiesta del Pilar. Por eso ella es el arca de la nueva alianza, que es una de las jaculatorias que decimos en el Santo Rosario. Un arca puesta en medio de la tienda de la humanidad. Y claro está, este arca que contiene a Cristo su Hijo. Cuando subís a los pinos, cuando vais a cualquier lugar de aparición, sabed que se esconde detrás o dentro de esa mujer, de ese vientre, un Dios que nos llama a la vida, que nos llama a la esperanza y que nos llama también al amor. Pues que estas palabras en este día nos den fuerzas para caminar con recia fe, seguridad en la esperanza firme y exigencia de la caridad. De pie.